¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Como todos los miércoles, tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas, sí. Guamansi Rodríguez. ¿Cómo está, Rafa? Amigo, muy contento de saludarte, también a todo el auditorio. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y un programa muy variado donde, entre otras cosas, tendremos muy buen cine. Así es, vamos a hablar de cinematografía a propósito de un documental que será estrenado próximamente. La primera será el lunes y habla sobre Jaime Sabines. Es un trabajo de Claudio Isaac que lo tendremos dentro de unos instantes aquí en el estudio. Y además es miércoles de habitaciones propias con Irma Gallo, que echa un vistazo a las artistas que están triunfando de manera particular en Nueva York. Y tendremos, Rafael, amigos, también música, Wim Mertens, este destacado compositor belga, muy asociado a estos estilos musicales, por ejemplo, de Philip Glass. De las vanguardias. De estas vanguardias, exactamente. Bueno, él está aquí en México, va a dar una serie de conciertos en la UNAM y tenemos una conversación con él. Y además un gran contratenor, entonces será interesante ver la oferta que trae, porque no todos tendrán la misma dotación musical, hay que acercarnos. Así es, bueno, esto y más, también tenemos algo sobre Tesoros del Vaticano, una exposición que se llama De San Pedro a Francisco, es una magna exposición, tenemos los detalles más adelante. Sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, comenzamos, no con una mala noticia, es algo que se dio a conocer ayer por la noche, pero indudablemente es una gran pérdida para las letras del mundo contemporáneo. Nos referimos al fallecimiento de un gran escritor estadounidense que ayer nos enteramos, Rafael. Philip Roth fallece a los 84 años de edad, un emblema indiscutible de lo que fue las letras norteamericanas. Recordamos quizá su obra más destacada, que es El lamento de Portnoy, este monólogo de un judío, que finalmente esta situación de los judíos la trató a lo largo de toda su obra, pero en esta suerte de monólogo también demostrando su lado erótico, que manifiesta también a lo largo de su brillantísima carrera, pues nos deja también esta importante huella de cómo abrazar el mundo contemporáneo. Todos los talentos tienen sus límites, su naturaleza, su alcance, su fuerza y también su final, un periodo, su ciclo de vida. Con estas palabras, el escritor estadounidense anticipó su partida a principios de este año en una entrevista publicada en The New York Times. Su deceso lo originó una insuficiencia cardíaca congestiva, según informó su agente Andrew Wiley. Fue uno de los autores más importantes de la literatura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Publicó más de 30 obras a lo largo de su carrera. El lamento de Portnoy fue el libro que impulsó su éxito junto con la legendaria trilogía americana que le abrió las puertas del Olimpo literario con Pastoral Americana, Me casé con un comunista y La mancha humana. En el año 2012 decidió dejar la escritura porque, aseguraba, ya había contado todo. En ese mismo año fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, con el que cerró una trayectoria que inició en 1959 con la publicación Goodbye Columbus, un conjunto de 5 relatos y una novela de amor que le valió uno de los premios más prestigiosos de su país, el Premio Nacional del Libro. A partir de entonces, los galardones fueron apareciendo consecutivamente como el Pulitzer, Faulkner, Nabokov, Beca Guggenheim. Solo le faltó el Nobel, en cuyas quinielas apareció como eterno candidato. Muchas de sus novelas, ensayos y relatos se sitúan en su natal Newark, donde nació en marzo de 1933. Ofrece rutas literarias en autobús por los lugares en los que se enmarcan sus narraciones, historias que se mueven entre lo autobiográfico y la ficción, con frecuencia divertidas, sarcásticas y en ocasiones demoledoras. Estilo que nunca perdió. En la última entrevista que otorgó, describió lo que para él era envejecer. Es como jugar una partida todos los días. Una partida de apuestas altas que ahora, incluso en contra de las probabilidades, simplemente sigo ganando. Ya veremos cuánto me dura.
mente muy lúcida, una gran ausencia, y vaya este recuerdo a Philip Roth, y hay que acercarnos, por supuesto, no solo a sus novelas, sino también a sus relatos breves. Y en otros temas, 40 años después de dejar la danza para convertirse en corresponsal, Alma Guillermo Prieto coronó una destacada trayectoria en el mundo del periodismo con el premio Princesa de Asturias. Por ser mujer es que el tipo de globo podía darse el lujo de ver el partido y fumar su puro y no hacerme caso. Eso no se lo hace a un hombre. Por ser mujer, yo rarísima vez tengo la posibilidad de entrevistar a un ministro, sobre todo en México. ¿Cuándo me ha dado una entrevista a mí un secretario de Estado? La respuesta es nunca. Nunca. Y me he cansado de pedir, hasta que me cansé y ya no pido. Pero eso también yo creo que es parte de ser mujer reportera. Entonces eso también ha reforzado mi inclinación natural a decir, los políticos son todos unos chantas, y a mí lo que me interesa realmente es el circo de la política, cuando hay, la tragedia, cuando hay, y la gente, y cómo sufre y sobrevive a sus políticos. Alma Guillermo Prieto recuerda de esta manera lo que es ser periodista, pero reconoce que las cosas han cambiado. Esto durante la entrevista que le hizo Rosa Beltrán en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La periodista, pero sobre todo cronista, ha escrito sobre Sendero Luminoso en Perú, el terrorismo de Estado en Argentina, el narcotráfico en Colombia y México, pero sobre todo de las personas. Yo creo que hay un fenómeno que estamos viviendo en América Latina y en el mundo, que es el de la rabia. Este momento del capitalismo me parece a mí particularmente difícil. La rabia que provoca el consumismo, nunca tienes suficiente, nunca tienes bastante, y si eres pobre y marginado, nunca tienes nada. Y esa rabia, Trump la ha canalizado de una manera extraordinaria y como un desafío. Entonces, políticos hoy día que encarnan la rabia son políticos que van a tener éxito. Colaboradora de The Guardian y The Washington Post, a través de sus crónicas conocemos los hechos, pero también el trasfondo que hay en unas elecciones como las de Perú. Vargas Llosa pensaba que lo importante de su campaña y de su presidencia es que él era Vargas Llosa. Claro. Y eso no era lo más importante. De entrada estaba perdido. Después de haber llevado una campaña muy exitosa, se le pone enfrente a Fujimori y se acabó. Claro. Porque el eslogan se lo inventó el cuñado de Fujimori. Fujimori era un profesor en una universidad de tercera, profesor de agricultura. Ingeniero agrónomo. Ingeniero ¿no? agrónomo, sí. Y hizo campaña yendo de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, de pueblo, con un banquito de madera que le pedía a las señoras ahí del mercado. Se subía al banquito y decía, ya llegó el chinito, ya llegó el chinito. Y se ponía, él que era japonés, no chino, se ponía estos sombreros incas. Y el eslogan era, vota, hablando de tú y no de usted, vota por Fujimori, un presidente como tú. Alma Guillermo Prieto fue bailarina y una decisión la llevó a Cuba para dar clases, pero después se inclinó por las letras y el periodismo. Actualmente le interesa el fenómeno de las nuevas iglesias que están desplazando al catolicismo y al capitalismo, ya que no cubren las necesidades de la población. Así también por la retroalimentación que se da entre la realidad y la imagen en televisión. Por todo esto es que en octubre recibirá el premio Princesa de Asturias de Comunicación Humanidades 2018. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, ahora vamos con una exposición. Este es el anuncio, porque estará dentro de unas semanas ya lista para ser visitada. Es una gran exposición que conmemora 25 años del establecimiento de las relaciones entre México y el Vaticano, pero también conmemora y hace un guiño a la primera exposición que tuvo el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, que también cumple 25 años.
Durante el mes de junio se presentará en el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso una magna exposición con obras seleccionadas de los museos del Vaticano, que tendrá como título De San Pedro a Francisco. Así fue anunciado esta mañana en el Anfiteatro Simón Bolívar. Es una exposición en la que vamos a encontrar los grandes tesoros de los museos vaticanos. Son las grandes obras de la pintura universal, que nos van a contar estos 2000 años de arte y historia, que es a través de este patrimonio tan rico que forma parte de las colecciones del Vaticano. El reto era verdaderamente poder contar una historia que inicia en el año 64 con el martirio de San Pedro en el Circo de Nerón, y a partir de ese momento, a partir de que depositan el cuerpo del apóstol en su tumba en la colina vaticana, y a partir de ese momento empieza precisamente este culto ininterrumpido del culto a los apóstoles. Pedro y Pablo obviamente en Roma, y obviamente toda la sucesión apostólica que habla de los 266 hombres que han ocupado la silla de San Pedro. Por eso se llama De San Pedro a Francisco. La exposición contará con objetos valiosos como el relicario de Santa Elena de tiempos anteriores al emperador Constantino, así como los relicarios de San Sebastián y de Santa Cecilia, mártires en Roma en los primeros años del catolicismo. Y vendrán también obras de arte de destacados artistas como Guido Reni, Rafael Sanzio, Gian Lorenzo Bernini, Tiziano Vecellio y Marcello Venusti. Por ejemplo, estamos hablando de la Anunciación de Vetusti, que incluso se especula que pudo ser intervenida por Miguel Ángel. Bueno, Venusti era un amigo de Miguel Ángel, y el Venusti recibía de Miguel Ángel los bocetos de los cuadros que él posteriormente pintaría. En uno de estos cuadros, la Anunciación, que pertenece a la pinacoteca, a la sacristía de la Basílica de San Juan de Letrán, hay una Anunciación pintada por el Venusti, y en el cual, según los estudios que se han realizado, bueno, pues el ángel de esta Anunciación podría haber sido intervenido por Miguel Ángel Buonarroti. La muestra ha reunido los esfuerzos de distintas entidades, como la Secretaría de Cultura, la UNAM, el Gobierno de la Ciudad de México, la iniciativa privada y las autoridades del Vaticano y sus museos. Aquí en San Ildefonso se han hecho adaptaciones muy importantes. Va a estar expuesta en el segundo piso, y se hizo una intervención muy importante para dotarla del acondicionamiento climatológico, tecnológico, para poder albergar esta exposición. La exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco, estará integrada por 180 piezas y podrá visitarse de manera gratuita gracias al apoyo de Banorte a partir del 19 de junio. Pronto se dará a conocer la página electrónica donde los interesados podrán hacer su registro para solicitar los boletos. Ahora tienen ustedes, es una exposición verdaderamente que permitirá encontrarse con obras de grandes maestros del arte, que mucha de su obra la generaron a través de esa devoción o esa creencia en la fe católica. Así que vamos a encontrarnos con obras de arte muy grandes y objetos también valiosos. Es una exposición que sí habla de catolicismo, pero que lo que se busca es hacer un recorrido a través de la historia del arte y de la historia del mundo. Entonces va a estar muy interesante, Rafa. Y además va a ser gratuita, como hemos escuchado. Excepcionalmente eso no suele ocurrir, bueno, pero en esta ocasión han decidido que las entradas serán absolutamente gratuitas. No hay que revisarlo, ¿no? Si no hay pretexto, No ya hay hay que pretexto. revisar de qué manera se puede entrar. Más adelante se darán detalles. Y ya está aquí en el estudio Claudio Isaac, al regresar Sin Dios y Sin Diablo, esta cinta que retrata a todos esos personajes que de alguna u otra manera fueron tocados por la obra de Jaime Sabines. Ya volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22 y verdaderamente es un gusto recibir aquí a Claudio Isaac.
que hemos tenido el gusto de conversar en muchas ocasiones, es muy cercano a Canal 22 desde sus inicios. Gracias, Bernardo. Y pues ha estado también formado parte de la programación en Canal 22 como realizador. En algún momento creo que hasta de conductor anduviste también, ¿verdad, Claudio? Sí, me lamento haber perdido ese trabajo porque ganaba bien y trabajaba poco, pero no me podía concentrar en decir, amigos, no le cambien, quédense aquí, eso no me salía, la convicción no había. Pero bueno, es un gusto estar contigo Gracias. nuevamente y en torno a un trabajo documental que es una de las áreas en las que te has desarrollado, porque aquí en este mismo espacio hemos hablado también de tu novela hace algunos años. Sí. Pero vamos a esto que es el documental, Claudio, dedicado a las personas que fueron tocadas por las palabras de Jaime Sabines. ¿Cómo es que nació esto? Pues mira, la verdad nació con un documental que vi en Canal 22 que se llama Vivir con Camus, referente a Albert Camus, de un director francés, Joël Calmet. Cuando vi esto dije, es una maravilla la devoción de los lectores para con un autor. Casi algunos tenían la foto de Camus con una veladora en una esquina. Entonces calculé, bueno, en México, ¿quién resiste esto? Y pensé, pues solo Jaime Sabines, ¿no? en la literatura reciente, ¿no? Me preguntabas hace rato que por qué se titula Sin Dios y Sin Diablo. Es una línea de Los Amorosos que dice, los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Decidí, en el poema de Sabines, Dios está con mayúsculas, yo decidí poner el título todo en mayúsculas para no tener un problema de que diablo con minúsculas y Dios con mayúsculas, porque entra ya una cosa idiosincrática, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algo que me llama la atención en este trabajo, Claudio, porque para hacer una referencia, tenemos en la memoria esa sala Nezahualcóyotl abarrotada por jóvenes el día en que Jaime Sabines hizo una lectura de sus poemas. El ser testigo de ello te está hablando del poder de la poesía. Tú, cuando te aproximas a la gente que aparece en este documental, estamos hablando de simplemente personas que fueron atrapadas por esas palabras. Es decir, por un lado tengo esta idea de a quién le pertenece la poesía y por el otro la presencia y la importancia que puede tener cualquier persona cuando está hablando de poesía. Bueno, sí, definitivamente un lector de poesía es ya un ser que tiene cierta como nobleza de algún modo, ¿no? Creo yo, como los que lavan coches, que están con agua todo el tiempo, los que tienen jardines, que cuidan jardines, el contacto con esas esencias tan nobles, de algún modo te convierte en buena persona, creo yo. Es un poco idealista, pero en fin, sí creo que lo que constituye, digamos, el reparto de la película son como lectores de a pie generalmente. Hay unos cuantos poetas, Selva Macías o Claudia Hernández de Vallerispe, pero la entrevista con ellas o la forma de abordarlas no fue desde una perspectiva intelectual, sino más bien vivencial, más visceral o emotiva, ¿no? Entonces, porque lo que quería yo era tocar esa cuerda, la empatía que causa la poesía de Sabines. No soy un defensor a ultranza de Sabines, hay un lado, digamos, crítico que no se nota en la película, pero que consiste en la antología de poemas que se leen, por ejemplo, ¿no? Tú haces la selección dentro de la obra de Sabines, que es lo que tienes en el documental. Porque creo firmemente que Sabines requiere como de una antología rigurosa para salir mejor avante a la posteridad, digamos, ¿no? Porque sí es un poeta poderosísimo, pero sí necesita como la selección de su mejor obra, creo yo, ¿no? En el documental, que la premier será el próximo lunes. El lunes a las 7:30 en la Cineteca Nacional. Pero próximamente, o sea, después de esta premier, está ya en exhibición ahí mismo en Cineteca, A partir del 8 de junio. ¿En Cineteca? En Cineteca. Y luego ya habrá en redes de cines independientes y cosas por el estilo. También cabe destacar que hay una versión para televisión que coprodujo el SPR y es una versión de 45 minutos, un poquito compactada, digamos, pero esencialmente es lo mismo. La experiencia de una presidiaria que ha leído a Sabines o una líder mazahua que ha leído a Sabines, gente insospechada, que además les transformó la vida, la poesía de Sabines. Que creo es importante
como diluir ese prejuicio de que la poesía es elitista y es inalcanzable. Curiosamente, eso no me lo propuse así, pero así se fue dando. La mayor parte de los entrevistados acabaron siendo mujeres. Hay un 80% de mujeres en la película. Entonces hay una especie de discurso profeminista en ello, como de que la sensibilidad de la mujer ante la poesía es algo que todos debiéramos tomar nota y tratar de emular, ¿no? Claudio, ¿qué es lo que te permitió a ti también hacer este trabajo? Entender de esa poesía que ya conocías de Jaime Sabines. Quiero decir, hay diferentes formas de entender la poesía y de disfrutarla. Una es leyéndola, otra es memorizándola, otra es compartiéndola en voz alta, pero cuando esa voz alta te está llegando por otras personas, por otros lados, sorpresivas ellas, ¿qué es lo que te ha dejado a ti como director de este documental de lo que ya conocías de la obra de Jaime Sabines? Bueno, constato esta cuestión que yo en lo personal tuve, que siempre fui compulsivamente, compartía los poemas, no me podía quedar con ellos, era una cosa de leerlo en voz alta o cortejar a una mujer con ellos, o es algo que creo que se da como fenómeno casi en todos los lectores de Sabines, que inmediatamente quieres compartirlos, ¿no? Y que los sentimientos son pues bastante comunes en todos nosotros, ¿no? Hay algo que flota a partir de la poesía de Sabines que nos toca del mismo modo, ¿no? O sea, los ejes poéticos de Sabines, que son pues, el amor, la muerte, la soledad, son, como el mismo Sabines dice, el dolor es un hilo que nos ensarta a todos, dice él, ¿no? Bueno, Claudio, ahí está la invitación para todas las personas que nos están viendo en este momento. Agradecemos mucho tu presencia. Estaremos ahí este lunes saliendo de acá. Te alcanzo en Cineteca para ver ese documental. Gracias. Y pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Ándale, pues, gracias. Vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos mucha más información aquí en Noticias 22. Ahora nos vamos al Teatro Ángeles en América. La obra maestra de Tony Kushner regresa a los escenarios mexicanos para tirar mitos y paradigmas como lo hiciera hace más de un cuarto de siglo. Ustedes y los hijos de ustedes y los hijos de sus hijos, con sus nombres Goy, todos ustedes no viven en América. Ese lugar no existe. A 25 años de su estreno, se presenta por vez primera una propuesta profesional de Ángeles en América. Bueno, en el 92 se estrenó por primera vez. Yo creo que nos llega tarde, pero nos llega un excelente momento. O sea, creo que la presencia de Trump en los Estados Unidos revitaliza totalmente esta discusión, ¿no? Yo por mucho tiempo quería y no hacer esta obra. Y bueno, por un lado, cuando empezaron los movimientos a favor de la familia en nuestro país, fue cuando yo tuve la plena convicción de que esta obra había que hacerla en México, ¿no? Porque sigue teniendo algo que decir y creo que con mucho más poder. Sexualidad, religión y política al servicio de un gran fresco que pinta el final del siglo XX y el advenimiento de nuestro tiempo, el milenio que ya llegó. Es una obra que habla de un momento muy específico y de un lugar muy específico. Es la era Reagan en los Estados Unidos en el 1986. Entonces, o sea, es muy importante que el público entienda el contexto político en el que ocurre este fenómeno, que es concretamente el tema del SIDA, y la increíble indolencia y desinterés del gobierno de los Estados Unidos con respecto a las minorías y a la problemática del SIDA en concreto. Eso es solo un vaso sanguíneo que estalló, de acuerdo a las mejores autoridades médicas, ¿no? La acción y el tiempo de la obra suceden en donde lo plantea su autor, Tony Kushner, en una traducción de David Holguín. El beso púrpura del ángel de la muerte. Soy un lesionario de la lesión extranjera. Y creo que hemos tenido la enorme suerte de que Lorena Maza, que es la directora de teatro de la UNAM, vea que este perfil es muy amplio, que por un lado puede atraer a un público muy
muy civil, como llamamos nosotros, es decir, no propiamente gente de teatro, incluso no necesariamente solo la gente de estudiantes de la universidad, sino que puede establecer un vínculo mucho más amplio, que es finalmente lo que buscamos. Ángeles en América, primera parte, El Milenio se aproxima, cuenta con un gran elenco integrado por Laura Almela, Diego Jáuregui, Fabián Corrés, Mario Eduardo de León, Fernando Álvarez Rebeil, Nacho Taján, Diana Sedano y Tania Gómez Andrade. Vengan a ver Ángeles en América de Tony Kushner. Estamos en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de jueves a domingo a las 18 horas, todos los días a las 18 horas hasta el 30 de junio. Me voy a morir. No digas pendejadas. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22. Regresa a nuestro país quien es considerada la mejor bailaora del mundo. Se trata de María Juncal, quien asegura que lleva ceñido al cuerpo el lenguaje del flamenco. El flamenco tiene una raíz profunda, profunda, profunda en los siglos y no siempre fue un género artístico, por supuesto. Entonces sí está bañado de todo, de lágrimas, de alegría y de lágrimas de dolor, de lágrimas de celebración, de penas, de despedidas, de situaciones al límite del ser humano, para celebrar que en ese instante podían olvidar lo que pasaba. Entonces yo creo que eso está impreso en el flamenco, de manera que se convierte en una energía muy potente todo el tiempo. Considerada como una de las mejores bailadoras del mundo, María Juncal regresa a la Ciudad de México para presentar Suite Flamenca. Son piezas de un repertorio que han ido vibrando conmigo. Y digo vibrando en el latido, cómo iba hacia un lado, hacia el otro, cómo experimentaba en el baile, pero ya sentía matices distintos. Hay mucho hueco para la improvisación. El sábado 26 ofrecerá un programa distinto llamado Noche de Tablao, con el que evocará su primera presentación en México. Con la Noche de Tablao miramos un poquito atrás y le hacemos un guiño a ese tiempo. Y entonces vamos a hacer un cuadro flamenco al uso como con las bailadoras en escena, con el baile, con los cantadores, con los guitarristas, y una bailadora era un baile, otra otro, pero como han sido los tablaos de toda la vida. Confío plenamente y tengo fe en que lo que más sorprende al espectador es la personalidad del artista. Lo que más le sorprende es que puede ver a un artista 10 veces y las 10 veces le escucha cantar esa canción y dice, Dios mío, pero ¿por qué me sigue partiendo el alma? ¿Por qué me sigue partiendo el alma? Y el flamenco lo tiene esa llave. Noticias 22, Óscar Cortés. Un deleite, sin duda, ver a María Juncal en el escenario, como lo es también escuchar a Dean Mentors, ya lo anunciábamos al inicio de este programa, uno de los más célebres músicos contemporáneos directamente desde Bélgica, se presenta mañana aquí en México. La evolución de la música depende de la humanidad, y para Wim Mertens, la música tiene que ser cada vez más humana. El artista belga llega a México para dar un recital en dúo y 2 conciertos con la UFUNAM. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en la que considera su casa, la Sala Nezahualcóyotl. I think first of all, this place is really a wonderful place linked at the university in Mexico, but also it's the basis, it's the location for the symphonic orchestra, the UFUNAM. And it's really a challenge to bring all this music from Western Europe to be performed here by these musicians. And working with Maestro Medina is really a challenge. I think the interaction between all these instrumental groups is something which interested me since a long time. And secondly, as you say, playing in solo, in duo, with quintet, with winds, with strings.
gives the whole palette, the whole range of the musical possibilities. Más allá del minimalismo y géneros musicales, Mertens define a la música sin ataduras o limitaciones. Esto sin pretensiones, ya que considera al público como parte esencial de su obra. In the 80s, I must say that the notion of the audience, of the public, as I've given, I choose the title Maximizing the Audience. At that time, it was very important, and even today for young composers, for younger generations, it's so important to have a feedback coming from an audience. But before that, you have to find your audience, finding a people, finding an audience who each time is stimulating you to make the next step as a music performer or as a composer. I understand today maybe better that even if you have a written score on piano or for symphonic orchestra, it is only each time again, so it's a typical quality and characteristic of music. It is absolutely unique, and that is also the character of music in general, but we can even more specify the audience give the determination in the last instance. So it is in the presence of the audience that a piece becomes completely determined. And as you say, each determination is different. The concert on Saturday or the concert on Sunday, we will have new accents, and that is because in music the elements of dynamics, fortissimo and pianissimo, or also the element of acceleration is so important and makes each performance different. There are always new elements for the conductor, for me, for the musicians. Bueno, el primer concierto de Wim Mertens será mañana jueves a las 8:30 de la noche en la sala Nezahualcóyotl. Ya vieron ustedes programas diferentes, situaciones diferentes, determinaciones diferentes, sábado y domingo. Y si usted quiere conocer un poco más sobre esta conversación, los invitamos a que no se pierdan Semanario N22 este sábado a las 19 horas, en donde Wim Mertens estará hablando sobre el uso de la voz, de su voz, en los conciertos. Bueno, ahí está el anuncio. Ahora vamos rápidamente al doblaje, que no consiste solo en sustituir diálogos en un idioma con una traducción nueva, es toda una especialidad de la actuación. ¿Eres tú, Nala? Sí, soy yo, Simba, el Rey León. Y vengo a invitarte a mi pradera. Ven conmigo a mi pradera, Nala, por favor. El doblaje es una rama de la actuación. Porque si alguien se quiere dedicar al doblaje y no es actor, debe tener nociones de la actuación para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el doblaje es una actuación sin movimientos, es exclusivamente de la voz. Y tienes que dar con la voz todo lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está haciendo la persona en la película. ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Wilson! Es una creación lo que hace uno con los personajes. No es ponerle la voz nada más, pero al hacer las actitudes y los movimientos que están haciendo originalmente los actores, pues tiene que darse un mejor trabajo. ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Digamos, tratándose de Scooby-Doo, yo lo hice desde un principio, desde el mero principio. Y creo que pues soy el único que continúa haciéndolo, al Shaggy. A los demás les han cambiado las voces. Esa voz pues va acorde, según mi percepción, a la imagen. Y es lo que tiene uno que ver. Me pareció que esa voz así era la idónea para ese personaje, así lo hice, y a la gente pues creo que le gustó y ahí se queda como sello. No, Scrappy, ahora no.
en Pedro Picapiedra, pues las voces no eran así, digamos. Eso lo puso el señor Jorge Arbizu, fue el original, él lo hizo. Ya después, cuando lo dejó el papel, ya lo hice yo y tuve que apegarme a como él lo hacía. ¿Por qué? Porque la gente ya conocía a Pedro Picapiedra con el hola, enano, ¿cómo estás, enano? Y esa voz había que hacerla así, ¿verdad? Como lo hacía Jorge Arbizu, el Tata, precisamente. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? Se ha extendido de una forma tremenda, pero hace muchísimos años. Y afortunadamente en México, hace unos 60 y pico de años, se hace el doblaje y hemos llegado a ser y seguimos haciendo el mejor doblaje del mundo. Pitufina, te enamoras de mí, porque yo siempre me doy una sorpresita. Ahí tienen las voces. Emocionante, Rafael, cuando vemos a estas personas que son un referente, los escuchamos y sí, de inmediato sabemos quiénes son, pero no conocíamos sus caras, ¿no? Y fundamental reivindicar el trabajo de todos los dobladores, porque también hay que subrayar que muchas veces pasan desapercibidos y son grandes artistas en toda la extensión de la palabra. En los momentos era una pausa, quédese con nosotros porque al regresar ya está aquí Irma Gallo con su invitada para Habitaciones Propias. Bueno, les habíamos anticipado, hoy es día de Habitaciones Propias con Irma Gallo. Vamos contigo, Irma, platícanos quién te acompaña esta noche. Pues gracias, Rafa Güeman. Sí, estoy muy contenta porque está conmigo aquí Magali Lara. Y para abrir boca vamos a ver la siguiente información acerca de una exposición en el Museo de Brooklyn. Se llama Radical Woman. El Museo de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, inauguró el pasado abril una muestra sin precedentes. Mujeres radicales, arte latinoamericano 1960-1985. Se trata de la primera vez que se reúne el trabajo de mujeres latinoamericanas y latinas residentes en los Estados Unidos. 123 artistas y colectivos de 15 países. El periodo es clave, tanto en el terreno histórico como del arte contemporáneo. América Latina enfrentaba dictaduras y guerras civiles con terribles consecuencias para la población. Gran parte de las artistas de la época fueron víctimas de la situación política, desapariciones forzadas, censura, autoritarismo, violencia y tortura. Muchas de ellas hicieron importantes aportaciones en la renovación de medios tradicionales, como la pintura y la escultura. Otras optaron por nuevos formatos como el videoarte, el performance o las prácticas conceptuales. La muestra se integra en 7 secciones: autorretrato, lugares sociales, feminismo, resistencia y miedo, y 3 más relacionadas con el cuerpo como vehículo de resistencia. Entre la obra de artistas de Perú, Panamá, Chile, Venezuela, Colombia o Argentina, entre otros países, destacan 16 mexicanas. Entre ellas, Paula Weiss, Magali Lara, Lourdes Grobet, Graciela Iturbide y Mónica Mayer. La pintura y la gráfica, el collage, la cerámica, la fotografía, el video y la instalación son soportes recurrentes a lo largo de la muestra y en su conjunto hablan de mujeres que se enfrentaron a formas de opresión social y política más allá del género, como la agresión que ejercen regímenes dictatoriales, la represión hacia comunidades indígenas, transgénero y otros grupos. El recurso de la palabra es un elemento que subraya experiencias de tortura, opresión, machismo e invisibilidad. Si bien estas mujeres cuestionaron un estatus problemático tanto biológica como culturalmente debido al fuerte sentimiento imperialista de la izquierda, el feminismo fue visto a menudo en América Latina como una ideología burguesa y foránea. Por ello, pocas mujeres lo abordaron abiertamente. México fue el único país donde había un movimiento artístico feminista organizado durante ese periodo. Las obras expuestas exploran las formas de articular los derechos de las mujeres desde la perspectiva del activismo feminista, ya sea documentando protestas o creando una iconografía radical del feminismo. Esta exposición, vigente hasta el 22 de julio, adquiere mayor relevancia en el contexto de las manifestaciones que han surgido a nivel mundial exigiendo igualdad de género y justicia en los casos de abuso sexual y violencia hacia las mujeres.
Bueno, y les dije que esta nota era para abrir boca porque me acompaña Magali Lara. Muchas gracias, Magali, estoy muy contenta que estés aquí. Al contrario, también estoy contenta de poder venir aquí. Y no solo porque Magali forma parte de la obra de Magali de esta exposición, sino también porque tú has trabajado el tema del cuerpo como territorio de resistencia, Magali. Cuéntanos un poco acerca de tu trabajo, de tu trayectoria. Bueno, en un principio yo tuve la suerte de ir a la escuela con Mónica Mayer. Ella había trabajado ya en cuestiones feministas y estaba en contacto con Judy Chicago, que en lo que pasaron estaba la pieza de Judy Chicago. No es parte de la exposición, pero es muy lindo que esté alrededor. Y tenía ella ya claramente conciencia que todo lo que tenía que ver con arte en las mujeres tenía que tener como un sustrato, una experiencia y una especie de autogestión. En mi caso, digamos, toda esta idea era cómo dar voz a una experiencia de un cuerpo femenino, voy a aclarar ahora, heterosexual, en un lugar donde la concepción de lo que era una mujer era bastante pequeño, ¿no? Sí, digamos claro. que uno tenía que ser una linda mujer, una mujer muy dulce, no podía ser inteligente, no podía ser independiente, no podías criticar. Y claro, en la escuela de arte, pues también se nos criticaba muchísimo porque no queríamos hacer las cosas como desde esta idea de arte universal, sino más bien intentando describir o mapear este territorio corporal en que nosotros no estábamos incluidos dentro del canon. Por ¿no? supuesto. Y en mi caso, muy poéticamente, para mí me interesa mucho esta reflexión entre el adentro y el afuera, entre la ambigüedad de las emociones con la reflexión y, por supuesto, sobre todo en estos años, mi propia experiencia en un tono que yo consideraba confesional, un poco como en este momento muchas mujeres poetas estaban trabajando, muchas mujeres escritoras, no que los hombres no lo hubieran hecho, pero sí de pronto era una herramienta desde un yo en vez de nosotros donde nunca estábamos incluidas. Además, ¿no? Ese yo, digamos, empezaba a ser una herramienta para dar visibilidad y para experimentar eso que esa experiencia estaba, digamos, silenciada de alguna forma, ¿no? Como haciéndoles a un lado a las artistas, a las mujeres artistas, sí, claro, de alguna manera. Por ejemplo, muy paradigmáticamente Frida Kahlo en ese entonces era considerada una pintora menor, que la pobre no había podido tener hijos y que por eso pintaba estos cuadros que en la escuela eran considerados feos, porque ella se ponía como protagonista, ¿no? Por eso la estrategia confesional, que creo que tiene otro sentido, digamos, de que sea tu propia figura, tu cuerpo de artista, el que esté en tensión, es distinto a justamente a cuando eras como la modelo, ¿no? Entonces, creo que en esta exposición casi todas las prácticas están hechas a partir del cuerpo del artista. A veces de una manera muy obvia, ¿no? A veces la artista en un lugar de ficción, hay un par de videos que son muy chistosos, que están, digamos, representando escenas de dominio doméstico, pero otras muchas veces como una parte emblemática, ¿no? Más ¿qué te diré? Más indirecta, pero todo es a partir de esta reflexión que desde este yo, desde este cuerpo, empezaba la exploración artística. Y tiene que ver también con lo político, y me refiero no nada más a tu experiencia propia, sino a la exposición de Radical Woman, por aquellas cosas que escuchamos en la nota de los movimientos sociales y políticos, de la represión, por ejemplo, en las dictaduras en América Latina. ¿Estas expresiones de las mujeres tienen que ver también con lo político? Por supuesto, y son parte de este gran movimiento que hubo sobre arte conceptual, donde, por ejemplo, nosotros en México sabíamos de muchas de estas experiencias por el arte correo, que eran sobres muy lindos, pero parecía pobre, ¿no? No tenía esta cosa de ser una obra para un museo, sino una especie como de comunicación.
Y lo que pasa con esta exposición es que ese tipo de movimientos, estos nuevos conceptualismos latinoamericanos, han sido muy analizados, pero no están incluidas muchas de estas figuras que son paradigmáticas y que tienen un trabajo realmente bueno y muy fuerte, muy valiente, en una época en que no había una institución que las protegiera, ¿no? No había un museo, no había un curador, no había ni siquiera un dinero. Eran manifestaciones con un alto riesgo, hechos con los propios recursos del artista, e inclusive que en el poco reconocimiento histórico que ha tenido durante muchos años. Entonces, hace unos años se hizo una exposición interesante que se llamaba Conceptualismo Global, donde toda esta experiencia política de estos conceptualismos se recoge, tanto en América Latina como en Europa Oriental, pero estas mujeres no estaban incluidas, o no todas, ¿no? Entonces, por eso es importante esta exposición. En general, nosotras, Mónica Mayer y yo, digamos que las dos hemos tratado siempre de estar buscando estas figuras, porque creo que son importantes para tu propia obra. Claro. Había muchas que no conocíamos, ¿no? Había muchas que de veras no teníamos ni idea que existían, y el trabajo es muy poderoso. Muy, muy poderoso. O sea, había un proceso, digamos, de invisibilización de estas artistas. Sí. Que creo que sigue siendo, porque todavía yo quiero ver que en el Museo de Arte Moderno estén estas grandes pintoras, Cordelia Urruet, entre otras muchas, a la par que sus contemporáneos, ¿no? Y no están. La obra está en el museo, en las bodegas, pero no aparece. Digo, decir Museo de Arte Moderno es por decir un ejemplo. Creo que este proceso de invisibilidad es tremendo. Por eso el gusto que fuéramos de tantas generaciones incluidas en esta exposición. Y es verdad que, digamos que fue en México el único lugar que nos llamábamos feministas. No es que las otras no fueran, pero justamente las situaciones políticas, que eran mucho más complicadas, en otros países de América tenían otro tipo de Latina, ¿no? emergencia, ¿no? Había otro tipo de urgencia en ese sentido, ¿no? Claro, para empezar, pelearse contra la represión, por ejemplo, contra las dictaduras, ¿no? Sí. Pero ustedes se asumían feministas y tú en lo personal, digamos, hablemos de ti, Magali, ¿asumes tu trabajo como feminista? En un principio no tanto, no porque no estuviera yo de acuerdo y no participara, sino porque viniendo sobre todo de los grupos que tenían un tinte político de izquierda, me parecía que lo que yo daba no tenía que ver con plantearse un problema social y hacer una estrategia artística sobre ese tema. Lo mío tenía que ver con algo mucho más íntimo, mucho más poético y mucho más ambiguo, ¿no? Sí, claro. Quizás, digamos, un poquito más como con sentido del humor. Y creo que, por ejemplo, lo que hizo Maris Bustamante con Mónica en Polvo de Gallina Negra sí tenía una cosa muy específica de hablar sobre un tema, el famoso tendedero de Mónica, o este performance que hacen de embarazadas, hacen el programa de televisión que ponen a ¿cómo se llama ese locutor? Guillermo, no sé qué, Guillermo Ochoa, entonces estaba embarazado también. Ya sabes, es un tipo de inteligencia, es un tipo de activismo, yo creo que importante, pero no todo el mundo tiene esa facultad, ¿no? Claro. Mi trabajo, y creo que es bonito que en esta exposición también se ve estos dos ritmos. Hay un trabajo que es muy público, muy claro, muy performático. Exacto. Y hay otro que más tiene íntimo, que ver, ¿no? que tiene que ver con esta parte más introspectiva, más autobiográfica, digamos, pero que no deja de ser igual de político. Aquí también el término político varía, ¿no? Por supuesto. Justamente esta gran cosa de lo personal es político, pero yo también creería que mucho del pensamiento de los 70s, que se suponía que tenía que ver como opositor digamos, del Partido Comunista, entre las mujeres también venía esta idea de una práctica cotidiana subversiva. Claro. Que el primer escenario era la vida cotidiana. Los pequeños detalles, ¿no? Lo que te rodea de inmediato, ¿no? Bueno, desde quién lava los trastes, que sigue siendo un dilema. Que sigue siendo un dilema. Sigue siendo un dilema, ¿no? Entonces, el tipo de... Por eso los cuerpos representados son tan distintos, ¿no? Hay unos que son muy sutiles, hay una pieza increíble de Ligia
Clark, que está hablando de cómo los hombres tienen vaginas. La verdad, nunca había oído eso. Pero es interesante porque ella sí trabajaba en términos terapéuticos, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Magali Lara. Para quienes nos ven en Estados Unidos, acuérdense, en el Museo de Brooklyn, en el Brooklyn Museum, Radical Women, hasta el 22 de julio. Muchas gracias, Magali Lara. Al contrario. Volvemos con ustedes, Huemanzin, Rafa, al otro lado del estudio. Gracias, mi querida Irma. Gracias, Magali, por acompañarnos. Habrá que ir tramitando la visa, Woman, para ver Radical Women. Bueno, y juntando para el boleto. Además, ir juntando para estar allá en la Gran Manzana. Y nos vamos recordando a 24 años de su partida a una de las grandes leyendas del jazz. Así es, los dejamos con Joe Pass y que pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta mañana.